Este audiovisual trata sobre la historia de la ciudad, el origen de su nombre, tomando en cuenta sus patrimonios culturales, personajes emblemáticos para descubrir cómo se formó la ciudad y con ella su identidad cultural. La ciudad de las flores y la fruta, Ambato, también conocida como Fénix del Ecuador, tierra de los tres Juanes o ciudad cosmopolita, está ubicada en la sierra centro del país, a 2.580 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad ha experimentado distintos desastres naturales que han afectado el desarrollo de su cultura en un principio. Fue asentamiento de la cultura panzaleo antes de la conquista de los españoles. Las tierras que conforman esta provincia estuvieron habitadas por altivos ambatus, pueblo independiente que a su vez estaba dividida en 4 tribus: quizapinchas, izambas, huachis, píllaros, y aunque no existieron en su territorio ciudades muy populosas, esta se caracterizó por su riqueza agrícola y la benignidad de su clima. La cultura panzaleo. Su particular nombre posee varios significados. En la lengua panzaleo significa tribu o familia. En chimú, salidos del monte y las lagunas. Y el Inca determinó el nombre tomando en cuenta 2 términos, panza y leo, debido a que se dice que en aquella tierra la gente poseía una prominente panza donde se dibujaba un león. La existencia de Ambato como poblado se remonta a la fundación incásica del Tambo de Ambato, efectuado por los jefes puruáes, que cumpliendo la orden del Inca instalaron este centro como lugar de habituallamiento de tropas. Este sitio ya fue mencionado por Huayna Cápac, Inca del Tahuantinsuyo, cuando en su conquista ordenó construir un tambo al lado derecho del río Ambato. Tambo fue un lugar de paso y provisión para los indígenas. Presumiblemente estaba ubicado en lo que hoy se conoce como el sector del Socavón. Desde aquí se extendería el asentamiento de Ambato. El camino del Inca tenía tambos distantes de 20 a 30 kilómetros, una jornada de camino a pie. Dato: en el periodo incario sobresale que en el año de 1530, en las cercanías del actual Ambato, Atahualpa venció a su medio hermano Huáscar dentro de la guerra de la sucesión por el trono inca. Incario es una etapa de conquista que hizo justamente los orejones desde el sur y se impusieron sobre las culturas vernáculas. Las culturas vernáculas previas aquí están los pueblos que se llaman panzaleos o quitupanzaleos. Estos pueblos pre-incas tienen denominaciones sectoriales o regionales, pero no son culturas diferentes. Hay que entender claramente que una cultura básicamente está determinada porque hablaba una misma lengua. Hay la lengua Puruá al sur, hay la lengua Caranqui al norte de Pichincha. Todo lo que es desde las actuales provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, parte de Bolívar. En esta zona se hablaba la lengua quitupanzalea, una lengua diferente a la lengua del incario, a la lengua quichua. Después viene el proceso de quichuización por 2 instancias, una por instancia de la propia conquista de los incas y luego cuando los españoles implementaron el proceso que se llama de reducción de pueblos indígenas, esto con el objeto de adoctrinarles, de cristianizarles, y hacían una lengua llamada general e hicieron olvidar y despreciaron las lenguas vernáculas. Aquí en Ambato hasta prácticamente los años 1700 se hablaba 3 lenguas: la lengua nativa, o sea la lengua quitupanzalea, se hablaba el quichua y se hablaba el español. Entonces estamos más aclarándonos que aquí denominaciones como de pilahuines, de chibuleos, de quizapinchas son nombres de los pueblos, pero no son culturas diferentes. Todos están vinculados a una misma lengua con algunas características regionales, tal como ahora sucede. Usted ve que de alguna manera los pillareños son diferentes de los de Mocha o de los de Quizapincha, entonces esa es la caracterización. Nosotros tenemos básicamente denominaciones en quichua, pero en algunos casos, en algunos pueblos todavía se mantienen denominaciones prequichuas. Los nombres terminados en leo, por ejemplo, Pelileo, Chibuleo, Munduleo, Panzaleo,
Alu, nombres de ríos, nombres de montañas terminados en leo son de la lengua bansalea, no son quichuas. Etimología de la palabra Ambato. Ambato o Jambatu. La palabra Ambato deriva del vocablo Ambatu, denominación de una pequeña rana que habitaba las orillas del río que atraviesa la ciudad. Este pequeño anfibio de color oscuro y espalda verrugosa, conocido científicamente como Atelopus ingens, formó parte de la fauna ambateña durante el siglo XVII y XIX, y el último registro de avistamiento de Jambatus data de 1988 en los barrios de Atocha e Ingaurco. Los jambatos es una especie de anfibio, especialmente de rana, que vive en los Andes neotropicales. Esta rana no es una sola rana, sino es un género de ranas del género Atelopus, que se está distribuido en algunos ecosistemas. Hay más de 20 especies del género, pero una de estas ranas, que es Atelopus ingens, es la denominada como jambato, que es por la cual Ambato lleva su nombre. Atelopus ingens, que es el nombre del jambato, era una especie de anfibio que vivía en los páramos de la Sierra Centro-Norte, y se decía que era tan numeroso que en épocas de reproducción estos anfibios salían por cientos a las carreteras, y hay registros que había cientos de estos sapos pisados y muertos en las carreteras, y era muy conocida por nuestros abuelos, bisabuelos. Este anfibio tenía una característica, que era negro completamente en su lado dorsal y amarillo en el vientre, y era muy llamativo y muy fácil de identificar. Era muy común en los 60, 70, 80, hasta que a inicios de los 80 esta especie empezó a desaparecer de los páramos, y no se sabía qué ocurría. Esta desaparición de este anfibio era desconocida y coincidía con otras desapariciones de anfibios, y esto fue explicado posteriormente, ya que durante esta última época, debido a la emanación de muchos gases de efecto invernadero, se produjo el fenómeno conocido como cambio climático, que afecta a la temperatura especialmente a las zonas altas, y es ahí donde los páramos del Ecuador han subido casi 1 grado centígrado, que es una de las zonas que más ha sufrido esto en el mundo, y esto ocasionó que un virus aparecía y mataba especies enteras de anfibios. También otra causa que afectaba mucho a los anfibios es el uso indiscriminado de los pesticidas, y como los anfibios tienen su piel desnuda, ellos respiran a través de su piel, es muy fácil que los contaminantes químicos afecten a estas especies. Así que otra causa también es el sobreuso de los agroquímicos en estas especies, y también ayudó a la desaparición de Atelopus ingens. ¿Cómo era antes esto? Pues era diferente, había más bosques, más terrenos de cultivo, hasta las carreteras eran de tierra o de piedra. Ahora hay ciudades más grandes, no hay bosques, se destruyeron los bosques, hay más terrenos de cultivo, pero mucho monocultivo, muchos agroquímicos, y esto ha llegado a que los ecosistemas cambien, y especies que son muy sensibles al cambio pues desaparecen, y este es el caso de los anfibios. Los anfibios son el grupo más amenazado a nivel mundial por el cambio climático, la deforestación y la agricultura. Dato: se creía extinta hasta que se encontraron varios ejemplares en las orillas del río Pastaza. Ambato o Jambatus son palabras del idioma carequiche, hablado por los miembros de la tribu del mismo nombre, y que en español se traduce como playa fértil o fortificada. Este significado describe a la perfección a la capital de Tungurahua. Los carequiches fueron los primeros pobladores del valle que hoy forma el centro de Ambato, por lo que se supone que el nombre de la urbe fue impuesto antes de la llegada de los ibéricos. Si buscamos en Google
la palabra Ambato, notaremos que hay al menos 2 ciudades más con esta denominación, en Argentina y en Madagascar. Ambas naciones fueron conquistadas por el Imperio Español, por lo que se cree que esta palabra fue traída desde España en el siglo XVII, aunque no está claro el significado de este vocablo en castellano antiguo. Pero las reflexiones que se ha hecho alrededor de estos temas están ligadas a que hay una gran confusión por culpa de pseudolingüistas que han llenado de libros equivocados, sobre todo en el siglo anterior, en la década de los 40, de los 50. Hay muchas escrituras. Yo soy un lector de la paleografía arcaica. Yo leo los documentos de los años 1600, los nombres de los ríos, de las quebradas, de las montañas, los apellidos de la gente, lo que se llama toponimia, fitonimia, zoonimia y antroponimia. Todos esos nombres en muchos casos están en los siglos XV, en los siglos XVI, están todavía en lengua prequichua, están en otras palabras. Y luego, más adelante, empieza todo a redenominarse en quichua, y después viene una redenominación en español, porque los españoles empiezan a poner nombres de las vírgenes, de los santos, y después finalmente los nombres de las personas importantes, el ego del español, y finalmente los nombres de los políticos, como ha ocurrido aquí en Tungurahua, donde los pueblos pasan a llamarse Juan Benigno Vela, Constantino Fernández, pasa a llamarse Ceballos, Emilio María Terán, José María Urbina. Esto es un absurdo un atentado en contra de la historia nuestra, porque se pierde la raíz ancestral. Entonces, el nombre del río Ambato, Río Grande se dice, ¿por qué? ¿Por qué aparece el nombre del Río Grande, que no es un nombre propio? Es un designativo común, porque vieron decir un poco grande. Entonces eso quiere decir o que no hubo mucha población que debió tener nombre el río en la lengua pre-quichua. Después viene Jambato, Río Grande de Jambato, es la denominación por los sapitos negros que había ahí, pero no vamos a buscar el nombre Jambato como buscan hasta en las lenguas africanas, porque nunca han vivido los africanos de esa época aquí. Entonces, esas redenominaciones corresponden a una etapa de la historia. Yo encontré justamente entre los documentos de archivo la designación de tenientazgo de Jambato. Ese es uno de el único documento realmente que data de una estructuración de la ciudad. Hemos estado reflexionando sobre esto de la fundación de pueblos españoles. Los españoles no solamente que vinieron y refundaron pueblos sobre los pueblos indígenas, en algunos casos sí. Por ejemplo, los primeros españoles que quedaron en Paz, indudablemente quedaron muchos españoles en Paz. Luego hay otros españoles que quedaron en Mocha, y de ahí después se mudaron, dice algunos documentos, a la zona donde ahora está la ciudad, aquí junto al río, por el más benigno temperamento. Claro, porque usted ahorita mismo en este mes de junio, julio, querer vivir en Mocha sería ir a congelarse, pero acá en Ambato está un poco más abrigado el clima. Entonces se movieron, y además últimamente he estado leyendo otras disposiciones. Una disposición de los años 1600 del rey de España que prohibió que los negros y los blancos vivan en los pueblos de indios, porque les martirizaron mucho. Entonces la disposición hace que salgan los blancos y los negros de los pueblos. Inclusive hay una determinación concreta que abandonen Tizaleo, por ejemplo, que tiene que ver con la fiesta de la paz en Tizaleo, porque hay una remoción. Entonces las cosas no son así de sencillas como que ya llegaron, se quedaron y ahí poblaron. Hay todo un proceso histórico que hemos perdido el rastro, porque los historiadores antiguos, los antecesores, en este caso a mí, no han hecho investigación de documentos, sino han copiado de otros libros. Entonces ahorita estamos aclarándoles que
la fundación de Ambato tendría que ver con estas disposiciones que se dieron en los primeros momentos de la colonia para desplazar indígenas, separar a los indígenas y moverlos para que otros sean pueblos exclusivamente españoles, por decir el caso. Otra cosa que hay que considerar es que los pueblos se fundaban donde había mano de obra barata. Y también otro criterio es que se fundaban pueblos que se llamaban móviles, porque la misma fundación de Quito se hace desde Riobamba, sin ni siquiera conocer Quito ya fundaron la ciudad, y lo mismo pasa con muchas otras, o sea, fundaron con un criterio de apropiamiento del territorio, es decir, yo llegué primero, yo pongo aquí mi pueblo y ahí nombro mi alcalde, nombro mis autoridades y ocupo a la gente que viene a la conquista. La existencia de Ambato como poblado español. Cuando llegaron los primeros españoles hasta el área de Ingaurco, un lugar abrigado y sin los fuertes vientos de Huachi, arribaron desde San Juan de Mocha buscando un clima más benigno. Es decir, la primera fundación de Ambato fue en tierras mochanas. Después de eso, Ambato estuvo situado a la orilla derecha del río del mismo nombre, en el barrio comprendido entre lo que hoy es el Socavón. Sobre este primer poblado se levantó la villa de Ambato por el año de 1535, siendo su fundador Sebastián de Benalcázar. En 1570, por orden del presidente de la Real Audiencia de Quito, vino Antonio de Clavijo con el encargo de delinear las calles, plazas y señalar el sitio donde se debería construirse la iglesia. En 1603, el obispo mandó a construir un nuevo templo. Los trabajos se iniciaron el 24 de junio, día de San Juan. En su honor fue bautizada la ciudad con el nombre de San Juan Bautista de Ambato. Esa situación habría que entender pues que la ciudad de Ambato poco a poco se ha ido alejando del río. Ha estado fundada muy cerca al río por obvias razones, porque los españoles vinieron a poner molinos, necesitaban de una zona fértil de acequias para su regadío, entonces toda la zona. 20 de junio, primer terremoto, 1698, sacudimiento del Cariguairazo. Cuando el 20 de junio de 1698, día viernes, acontece el terremoto a la 1 de la madrugada aproximadamente, la población experimentó la relocalización de su territorio debido a la doble tragedia, el movimiento telúrico y posteriormente el sacudimiento del Cariguairazo que inundó los lugares más cercanos. Destruyó en pocos segundos casi todas las casas e iglesias del lugar. La mayoría de sus habitantes fueron sorprendidos en pleno sueño y sepultados bajo los escombros. Perecieron en el sismo más de 556 blancos y 1.200 indígenas. De esta primera ciudad no quedó absolutamente nada. Los que quedaron con vida bajo las ruinas pidiendo socorro murieron de otro modo, pues un cuarto de hora después del terremoto, se precipitaron avenidas de agua y lodo sobre la población. La historia dice que a los 8 días del terremoto, los ambateños elevaron una petición al rey para que nuevamente fuera edificada la ciudad de Ambato ante la tragedia, que se relata como dolorosa prueba. Siempre surgen nuevos símbolos como la salida de la población del desastre. Los sobrevivientes no quisieron reconstruir en el mismo sitio y por ello pasaron a la parte más alta, que para aquel entonces pertenecía a los indígenas Quizapincha y que se llamaba San Bartolomé. Estos territorios son los actuales sectores de la Medalla Milagrosa y el Colegio Bolívar, es decir, el centro de la ciudad. Para lograr esta reubicación, los ambateños tuvieron muchos problemas con los caciques indígenas que eran dueños de las tierras. El primer terremoto significó para Ambato la transición de asiento por medio de la planificación que asemejan a ciudades españolas. La ciudad actual de Ambato era llena de acequias. Todas las calles, casi todas las calles tenían acequias por donde bajaba el agua y regaba los huertos de cada una de las familias acomodadas. Entonces, poco a poco, hasta ahora la historia de la ciudad es una historia de acequias también. La Floreana, por ejemplo, la acequia de Miraflores, otras acequias han ido suspendiéndose porque ya todo se ha convertido en ciudad, se ha hecho urbano. Entonces, de ahí viene una serie de características urbanas de la ciudad. 1797 se produce el otro gran cataclismo, casi exactamente a los 100 años del que se rememora como primero gran macrosismo que hubo aquí en el centro del país. Y no solamente tiene que ver con Ambato, sino que tiene que ver
con la destrucción de Riobamba, la destrucción de casi todos los pueblos centroandinos. Segunda fundación de Ambato, 1698. Para la segunda fundación de Ambato, el fiscal Antonio de Rom, posterior a la compra de las tierras a los indígenas quizapinchas, fundó la segunda ciudad de Ambato en 1698. En medio de un entorno católico y de impacto colonial, se estableció la repartición de tierras que obligó a los indígenas de Pinjo y Quizapincha a construir sus casas fuera del llano de San Bartolomé, zona céntrica donde se trasladarían los españoles. Este proceso fue violento, ya que, como señala Juan Leumera, los indios de Quizapincha se opusieron a que este fuese ocupado por la nueva población y se quejaron del maltratamiento de Cristóbal del Cid, de quien dicen que había hecho levantar en mitad de la plaza una horca para colgar a los caciques que no contribuyesen a la traslación del pueblo. Dentro de la época colonial, se refunda como asiento de Ambato a manos del capitán Antonio Clavijo el día 6 de diciembre de 1698 como circunscripción dentro del corregimiento de Riobamba. Para el año de 1756, contaba ya con 150 familias españolas y más o menos unas 600 indígenas. Se presentó entonces una solicitud ante el virrey de Nueva Granada pidiéndole el ascenso de Ambato a categoría de villa, la que fue atendida en octubre del mismo año. El 19 de octubre de 1756 se expidió en Bogotá el título de villa a la población de Ambato. Este cambio significó mejoras en lo económico al cabildo. Para esta fecha la nueva villa contaba ya con 52.000 habitantes aproximadamente. A partir del año de 1797 se vislumbran 3 barrios bien definidos: La Matriz, La Merced y Miraflores. Pugna entre barrios. La Matriz, que constituye los alrededores del Parque Montalvo, este sitio empezó a adquirir relevancia por el comercio. Allí se sitúan los almacenes y tiendas de la ciudad. Contaba con la Plaza Bolívar, actual Parque Ceballos, en donde se intercambiaban los productos. La Merced o Barrio Bajo, que es en donde comienzan a desarrollarse las artesanías, especialmente el calzado, que desde entonces ha adquirido fama. Miraflores era una quinta que luego de la posesión de los jesuitas pasó a manos de la familia Barona. Con el pasar del tiempo en este barrio vivirían familias acomodadas de la época, las familias de mayor poder económico y de abolengo por sus apellidos tradicionales. Entre La Matriz y La Merced hay una pugna entre la gente más influyente de Ambato en el siglo XVIII. Estas rivalidades se mantuvieron prácticamente hasta mediados del siglo XX. También hubo altercados entre los barrios de Miraflores y La Merced. A este último también le apoyaba el sector de La Yaguira, que contaba con la importancia de la plaza urbina. Esa está así como una especie de programación. 100 años después se da el terremoto de 1797 y otra vez se destruye la ciudad. Luego tenemos nosotros el terremoto del 49. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente es una alerta para que la planificación de la vida urbana y también de la vida rural, porque las preguntas casi siempre van a enfocarse a la vida urbana, donde, claro, desde luego se amontona más a vivir la gente, pero yo creo que es igualmente importante preocuparse por toda la población, porque no hay vida urbana si no hay vida rural. Entonces es imposible decir, ay, qué pena se destruyó Ambato, y como quien dice, ¿qué me importa que se destruya el resto de los pueblos, del resto de la agricultura, del resto de la población rural? Ese criterio también tenemos que desterrar de nuestro concepto urbanístico, del criterio de los sismos. Yo creo que es importante. 4 de febrero de 1797, terremoto de Riobamba. Perdió entonces su categoría de villa y pasó a ser una dependencia de la también destruida Riobamba. La situación social de Ambato en 1797 se basaba en una sociedad rural mestiza, blanca e indígena. Así señaló Pedro Fermín Ceballos. Las familias de los blancos se habían establecido tanto en el campo como en la ciudad. La composición y medios de vida eran semejantes en los primeros tiempos, de tal manera que bien podía considerárselo a todos como habitantes rurales. En el plan urbano de Ambato se dejaba una buena porción de territorios para ubicar a los españoles y criollos, y en las periferias se tomaron los indígenas. Como mecanismo de consenso con ellos, se reconoce a la ciudad con el nombre de San Bartolomé de Ambato hasta 1797, fecha en la que pasa a llamarse San Juan de Ambato, debido a la presión de las élites sociales y la población mestiza.
En 1797, a casi 100 años del primer terremoto, se interrumpe el intento de elevar a Ambato a la categoría de villa, debido al terremoto de Riobamba, que causó 1.200 muertes en la Sierra Central. Un 4 de febrero de 1797, fuertes temblores abrieron quebradas, hundieron montañas y destruyeron nuevamente Ambato, pereciendo más de 200 personas y muchas casas e iglesias se vinieron al suelo, destruyendo acequias y obrajes, ocasionando un enorme retraso a todo el poblado. Ambato, como tenientazgo de Riobamba, no era un territorio central de la economía y la política. Sin embargo, la independencia y la república encontraron para 1800 a una población radicada en Ambato muy laboriosa e independiente. Se notaba las diferencias con Quito, grandes en lo político y pequeño en lo comercial. Eso también tenía que ver con la planificación que se estableció en 1797 con el reconstructor Bernardo Darquea, donde se construyó más espacios públicos e iglesias en las que asistieron blancos, mestizos e indígenas, así como alojamientos y tambos que facilitaban el comercio y la estadía para los visitantes. Se produce el otro gran cataclismo casi exactamente a los 100 años del que se rememora como primero gran macrosismo que hubo aquí en el centro del país. Y no solamente tiene que ver con Ambato, sino que tiene que ver con la destrucción de Riobamba, la destrucción de casi todos los pueblos centroandinos. La naturaleza está así como una especie de programación. 100 años después se da el terremoto de 1797 y otra vez se destruye la ciudad. Luego tenemos nosotros el terremoto del 49. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente es una alerta para que la planificación de la vida urbana y también de la vida rural, porque las preguntas casi siempre van a enfocarse a la vida urbana, donde, claro, desde luego se amontona más a vivir la gente, pero yo creo que es igualmente importante preocuparse por toda la población, porque no hay vida urbana si no hay vida rural. Entonces es imposible decir, ay, qué pena se destruyó Ambato, y como quien dice, ¿qué me importa que se destruya el resto de los pueblos, del resto de la agricultura, del resto de la población rural? Ese criterio también tenemos que desterrar de nuestro concepto urbanístico, del criterio de los sismos. Yo creo que es importante decir que Tungurahua merece una visión especial y un tratamiento especial, sobre todo porque cada uno de los terremotos en las diferentes épocas ha servido para que se enriquezcan los más poderosos, los más potentados, los que han estado en la administración. De toda tragedia de la naturaleza salen ganando la corrupción, que siempre ha existido. La corrupción no es un invento de este último momento de la historia. La corrupción es tan antigua desde que vinieron los españoles acá y también desde que llegaron los grupos conquistadores, cualquiera que haya sido. Todo ha sido un proceso de manipulación y los terremotos han servido, repito, para que se den nuevas planificaciones, para que se den nuevas leyes y para entorpecer el normal desarrollo y la planificación que tiene que surgir de una posición más inteligente y equilibrada. Primero, Ambato ha sido, como usted ha visto, un tenientazgo de Riobamba, después pasó a depender de Quito, después pasó a depender de la Tacunga, ha pasado a depender de varios sentidos de administración, con lo cual quiere decir que Ambato ha sido una población de segundo orden, llamémoslo así. Entonces, eso con los criterios políticos de provincialización se han ido reestructurando las cosas, pero hay que entender esto, que si no tenemos una administración política coherente, que ame la provincia, que determine las cosas de mejor manera en favor de los asociados, han sido espacios para el acomodo político. ¿Qué se hizo en los años después del primer terremoto de 1698? Reunir a todos los asentados de ese entonces, de este sector, y decir, vamos a generar una especie de provincia. Y se pusieron de límites provinciales, no los límites culturales,
de las etnias, de los pueblos, se puso los límites de las haciendas. Entonces, por eso es que está mal dividida la provincia, por eso es que se partió. Por ejemplo, Salcedo está integrado íntegramente a la provincia de Tungurahua culturalmente. Lo mismo Simiatu, en Bolívar. Hasta ahora la gente de Simiatu está integrada a Tungurahua, no está integrada a Bolívar. Está mal hecha, toda la república está mal hecha. Perdóneme. Ambato como capital de Tungurahua. Después de varios terremotos ocurridos en los años de 1698 y 1797, la Ley de División Territorial de Colombia la designó como cantón de la provincia de Chimborazo, condición que mantuvo hasta el 3 de julio de 1860, en que se creó la provincia de Tungurahua, que al año siguiente fue bautizada definitivamente con el nombre del volcán que la caracteriza. Se designó entonces a la ciudad de Ambato como su capital. En 1861 pasa a llamarse provincia de Tungurahua, con una población concentrada en la ruralidad, alrededor de 6.000 personas solo en el caso de Ambato. En 1900, con la revolución liberal que marcó la historia del Ecuador, por la intervención de Alfaro en un intento de integración de la sierra y la costa con el ferrocarril, Tungurahua intensificó la circulación de los productos agrícolas y la participación de las mujeres en el ámbito productivo y como núcleo de la familia. En las plazas se las conocía como gateras, nombre con el que se designaba a las vendedoras en los mercados. Esta participación se da debido a algunos cambios en la población, como son el crecimiento demográfico, el cerrado mercado de tierras, las nuevas parroquias rurales, los recientes centros urbanos, la erupción del Tungurahua en 1886 y los conflictos entre haciendas y comunidades indígenas. Además, se desarrollan relaciones de aparceria, contrato en virtud del cual el propietario de un terreno agrícola o de una instalación ganadera cede su explotación a otra persona a cambio del pago de una cantidad de dinero, de una parte de los beneficios o frutos o de otra forma de compensación. En el siglo XIX recién hay una eclosión intelectual en Ambato con los Tres Juanes. En la arquitectura recién a finales del siglo XVII se hace la edificación del Templo La Merced y después en el siglo XIX con la Medalla Milagrosa, con casas de estructura gótica y neoclásica. Ambato en 1949 se había desarrollado en el comercio y en la cultura. Muchos de sus edificios representaban el desarrollo de la arquitectura, como el Colegio Bolívar, que se construyó en 1920 al mismo tiempo que la gobernación. La última destrucción de Ambato se produjo un 5 de agosto de 1949. Apenas habían transcurrido 5 días del mes de agosto cuando sucedió el terremoto que pasó a la historia con el nombre del terremoto de Ambato, cuando en realidad su epicentro fue a 20 kilómetros de Pilileo, en la zona de Pisayambo, a las 14 horas con 8 minutos de la tarde. La ciudad quedó destrozada. Las pocas casas que no se cayeron quedaron cuarteadas. Se calcula que en la provincia perecieron más de 6.000 habitantes. Sin embargo, los moradores no abandonaron su tierra. Con amor, coraje y entereza, se levantaron de las cenizas cual fénix e iniciaron la última reconstrucción de Ambato. El primer lugar que relacionan estos ambateños con el terremoto de 1949 es la iglesia de Ambato, la Matriz. Construcción que fue posible debido a la fe de un pueblo que durante 30 años había aportado con sus limosnas para la construcción del templo. En 1949, Ambato contaba por primera vez en su historia con una diócesis cantonal. En ese año, en el mes de agosto, ese viernes 5, la iglesia estaba llena de fieles, niños, jóvenes y adultos, que asistían frecuentemente a misa y que nunca más fueron vueltos a ver. Galo Plaza Lazo era el presidente del Ecuador en ese periodo. Dentro de sus políticas ante el desastre, determinó estado de seguridad y delegó la administración de la Junta de Reconstrucción a Humberto Albornoz y al obispo de Ambato, Bernardino Echeverría. Este último sería acusado de un mal manejo y administración de los fondos recaudados para la reconstrucción, con beneficios estratificados socialmente, mientras la mayoría de la gente pasaba necesidades. Sin embargo, se forma o se terminan de construir otros barrios. Ingaurco, por ejemplo, se construye con la ayuda de la Junta. También aparecen nuevas ciudadelas en los sectores altos de la ciudad como Bellavista o San Antonio. La arquitectura de las casas demuestran un aire de intelectualidad e ilustración. Este barrio fue constituido por la gente de clase media. Al frente de San Antonio se encuentra la Vicentina, una ciudadela con características diferentes al de su vecino, pues ahí era antes la plaza de comercialización de animales mayores. El surgimiento de los barrios contemporáneos se da a la par del crecimiento económico de la ciudad.
el alcalde de la ciudad, Neptalí Sancho, de ideología socialista y ascendencia campesina, fue el primero en recorrer la ciudad y solidarizarse con el dolor de los ciudadanos ambateños. Lo más impactante para la mayoría de ambateños fue el derrumbamiento de sus iglesias, La Matriz, Santo Domingo, La Merced, entre otras. Sin embargo, ninguna reconstrucción representó el costo social y económico que lo que fue la Catedral de Ambato, símbolo de modernización y reconstrucción material, espiritual de la sociedad ambateña. La situación social de entonces encontraba una sociedad marcada en clases sociales estratificadas, debido a que hay un alto porcentaje de indígenas en la provincia, alrededor de 10.000, quienes se encontraron ubicados en las montañas, agrupados en comunidades primitivas. En cuanto a la división política, estaba dividido en barrios, parroquias y caseríos. En la medida en la que seguían sucediendo réplicas, la gente se ubicó en el Parque Montalvo, espacio privado de las fiestas de élites sociales, que pasó a ser espacio público donde unos vivieron meses y otros años, al igual que en el Parque 12 de Noviembre. Mientras las personas vivían en carpas o a la intemperie, los no favorecidos serían los encargados de reconstruir Ambato con su trabajo en un acto de solidaridad y sobrevivencia por la familia y la vida propia. En suma, el desastre natural fue pagado por los desamparados, por aquellos que no tenían relación con el poder, sobre todo el poder nacional. En honor a esta muestra de solidaridad internacional, cuando se empiezan a organizar los comités barriales, muchos adquieren nombres de las naciones vecinas como Colombia y Argentina, en señal de agradecimiento. Así también con la nueva planificación se establecen nuevos nombres para algunas calles de la ciudad, como la calle Estados Unidos, Salvador, Argentina, Colombia, México. Calles que precisamente se encuentran en el sector de Ingaurco, en la entrada de la ciudad, donde se estableció un nuevo sector de Ambato. Apego al territorio. A nivel de la ciudad, este apego es menos espiritual con la madre tierra y más sólido con las figuras culturales y las relaciones familiares o de vecindad. Este apego implica un reconocimiento del sujeto en sentido colectivo como parte de un lugar, de sus costumbres y de su modo de vida. Dejar la ciudad implica dejarse a uno mismo. El territorio pasó de ser concebido como simple espacio geográfico a una construcción social del espacio, en el que se presentan diversidad de formas de vida, estructuras sociales, políticas y económicas. Este territorio existe en la medida en la que existen sus habitantes, son los hombres y mujeres como sujetos, los que dan vida y razón de ser a un lugar, los que vuelven de ese espacio un sitio particular y propio de una comunidad. En 1949 teníamos en el caso de Ambato un territorio pequeño que, como señalaban los sobrevivientes, era un espacio donde todos se conocían, por lo que la primera apreciación del territorio en Ambato fue la apropiación de su espacio después del terremoto. Romper con las barreras del elitismo en un momento extraordinario generó una identidad colectiva ante el fenómeno, el desastre y la tragedia. Son los territorios más pequeños los más sólidos, los que fortalecen su identidad local, como vinculación del hombre con su espacio. El territorio constituye por sí mismo un espacio de inscripción de la cultura. Fiesta de la fruta y de las flores, 1951, como olvido de la masacre del terremoto. Se dan 2 años después del terremoto, surge como símbolo de reconstrucción de la ciudad, no solo material sino humana. La música siempre será un factor que articule la identidad de un pueblo con su territorio. En la canción Altivo Ambateño se menciona, por ejemplo, a uno de los 3 Juanes y se dice así: de Juan Montalvo, la herencia conservamos de ser rebeldes, altivos y valientes. Nunca a este Ambato llegará la mala suerte, si es de luchar, lucharemos con la muerte, para que Ambato, cuna linda de los Juanes, mantenga siempre su gloriosa tradición. Como iniciativa de reconstrucción del desarrollo de la ciudad, surge una idea desde el Centro Agrícola Cantonal, la idea de realizar en un principio una feria que después tomaría el nombre de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Con esto se buscaba, después del desastre, llamar la atención al país y al mundo, abrir las puertas de Ambato a un comercio nacional e internacional y mantener el espíritu de los ambateños, siempre levantándose de las cenizas, como se hace referencia del ave fénix, como una demostración de rebeldía y valor de sus hijos. Mediante acta suscrita el 17 de febrero de 1951, se creó en Ambato la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Posteriormente
y buscando erradicar definitivamente la mala costumbre de jugar con agua para celebrar el carnaval en 1962, se hizo coincidir dichas fiestas convirtiéndolas en un evento de gran trascendencia artístico y cultural. El Centro Agrícola con el señor Reinaldo Miñó lanzó la idea de la fiesta y se establece la primera ordenanza y se da la fiesta con la primera reina que fue Maru Jacobo. Eso empezó a llenar de jolgorio la ciudad y se empezó a ver de manera diferente las cosas. La mayoría no podría decir que el sentido de ambateñidad propia del apego que tiene el ambateño con su ciudad al verla como su lugar de vida. Es lo que determina la autodefinición del ambateño. Sin embargo, son los hechos históricos los que han consolidado un sentido del ser ambateño. Origen del seudónimo Guaitambo. Durante al menos 300 años, Ambato fue conocida por sus extensos y productivos cultivos de guaitambo. Pese a ser la segunda provincia más pequeña del Ecuador, después de Bolívar, Tungurahua se destaca en la región por tener uno de los suelos más productivos y diversos. Allí algunas localidades son reconocidas por la multiplicidad de su siembra, abundancia de agua, variedad de pisos cultivables y emprendimientos. El guaitambo, conocido coloquialmente como abridor. El ingeniero agrónomo Abelardo Pachano La Lama, propietario y usufructuario de la hacienda El Tambo, ubicado en la entrada norte de la ciudad de Ambato, entre los años 40 al volver de Estados Unidos, en donde estudió, en su recuerdo traía el nombre y la textura de la fruta White Runner, ciruela blanca, muy parecida a la variedad del durazno suave blanco. Por ese parecido une dos palabras, white y tambo. Pasaron los años y con el uso y costumbre del nombre se deriva al muy conocido guaitambo, que con el paso del tiempo se convirtió en parte importante de la sociedad ambateña, forjándose en un ícono de diferenciación y gentilicio coloquial de los ambateños. Por ejemplo, académica, sería de promover un gran concurso informativo sobre identidades por épocas, que la universidad diga vamos a establecer diferentes premios de investigación, ordenando las cosas desde la casa. Empecemos diciendo que la investigación contemporánea es urgente para la provincia de Tungurahua. Hay mucha cosa repetitiva y hay mucha cosa publicada solamente copiada de otros libros. Entonces yo creo que es una hora de ir a la fuente, a los documentos ancestrales. Nosotros tenemos documentos aquí desde el año 1604. Yo preguntaría cuántos de los estudiantes conocen el archivo de Ambato desde 1600, para ver si es que realmente van a hacer investigación histórica. Preguntemos a los maestros de las carreras afines, de las universidades, cuántos van a investigar en el archivo histórico de Ambato. Por favor, la reflexión es que a los estudiantes se les dé una correcta orientación y que se promueva realmente una investigación y publicación de la documentación de este tipo de investigación que vienen a ser más bien de otros países. Yo me encuentro en el archivo con gente de Europa, con gente de España, investigando nuestra historia. ¿Y dónde está un estudiante de los nuestros que investigue nuestra historia? Ahí está el problema, por ahí está el problema.